Tenemos aquí una cita bíblica, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para la iglesia. Para los que se pierden, no para la iglesia. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tenemos la introducción. Dice que el anticristo encontrará al mundo en un momento de crisis en diferentes áreas. Primero, económica, política, religiosa y social. ¿Cuál es el panorama que se está viviendo hoy en día con la parte económica? Sabemos que hay una crisis mundial a nivel económico, hay una crisis política a nivel mundial. Muchos políticos han perdido la credibilidad por causa de la corrupción en los países, de manera que muchas personas ya no creen en los políticos. Es entonces una de las causas por la cual va a surgir el anticristo. También tenemos una crisis religiosa, o sea, vemos cómo está la religión hoy en día. Y vemos cómo el pueblo pentecostal también se ha desviado un poco, aceptando costumbres y cosas que no son propios del pueblo de Dios. Aparte de esto también, muchos pastores y líderes se han descuidado en su ministerio para ir en pos de la política. Eso es una crisis espiritual, una crisis religiosa, que hace que también la iglesia de Cristo vaya menguando. Pero sabemos que siempre hay un pueblo que está pendiente, siempre hay un pueblo que Dios reserva para los últimos tiempos, y no importando cuál cosa pueda suceder, sino que siempre está pegado a la verdad. Hay una crisis social, cantidad de protestas, más que nunca se están dando en los diferentes gobiernos del mundo, porque todo esto caos se están produciendo para darle paso al anticristo. El mundo está siendo preparado a través de diversos acontecimientos a fin de conducirlos a la manifestación del hombre de pecado. Aquí tenemos algunas definiciones. Anticristo dice que significa en contra de Cristo, un lugar de Cristo, en lugar de Cristo, falso Cristo, etc. Marca se deriva del griego charagma, que significa impresión, sello, señal. Falso profeta es aquel que finge cualidades de profecía sin realmente poseerlos. Y por último tenemos la palabra septena, que vamos a hablar más adelante de ella. Conjunto de 7 unidades o 7 cosas. ¿Cuál es la descripción y actividades del anticristo? Según Apocalipsis capítulo 13, se habla, da una descripción exacta de lo que va a hacer el anticristo. Y se habla primero del dragón, que le dio su poder y su trono, grande autoridad. Sabemos que Satanás es quien va a estar dirigiendo al anticristo desde el principio hasta el final. Recibirá adoración de los moradores de la tierra, hablará grandes cosas y blasfemias después que se siente en el templo. Se le dará autoridad para actuar 42 meses. Es decir, lo mismo que decir tiempo y la mitad de un tiempo. Y también en Apocalipsis se habla de 1260 días
que equivalen a 3 años y medio. El tiempo de autoridad para el anticristo, para rebelarse en contra del pueblo de Israel, va a ser 3 años y medio. Y también dice que abrirá su boca en blasfemias en contra de Dios, de su nombre y también de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En esta parte vamos un poquito más rápido porque queremos enfocarnos en algunos puntos que están más adelante. Se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuáles santos? Evidentemente que se está hablando de los santos del pueblo de Israel, porque es con Israel que se va a hacer el pacto y se va a romper a la mitad de la semana. No con la iglesia, sino con Israel. El imperio del anticristo, dice, se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, un gobierno mundial, un solo presidente, una sola cabeza gobernando al mundo entero. El imperio del anticristo mantendrá estricto control económico sobre el mundo. Todo lo que se mueva a nivel de economía va a estar en manos del anticristo. Todas las transacciones privadas y públicas requerirán que las partes tengan esta marca, presión para rendirse a la adoración del anticristo. Seguimos con este punto. Ahora bien, se habla también de un falso profeta, que es una de las bestias que describe la Biblia en Apocalipsis 13. Se habla de la primera bestia y de la segunda bestia. El falso profeta, que es quien le va a dar la publicidad al anticristo, porque es una imitación total de lo que es el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo fue presentado por Juan el Bautista. Sin embargo, las actividades del anticristo van a ser promovidas por el falso profeta. Ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hará que la tierra y los moradores de la tierra adoren la primera bestia, o sea, el anticristo. Hará grandes señales, engañará a los moradores de la tierra, persuadirá a los moradores de la tierra para que fabriquen una imagen del anticristo y a la que luego le dará vida. Hará que a todo el mundo se le pusiese una marca identificadora o sufrirá las consecuencias. Nadie podrá comprar ni vender sino el que tuviese la marca en la mano derecha o en la frente. La comida, la ropa, los suministros médicos y otros productos indispensables de la vida serán imposibles de obtener para los que no tienen la marca. Ayudará a la primera bestia, que es el anticristo. Tendrá un gran poder de persuasión con sus palabras religiosas. Sabemos que el anticristo, juntamente con el falso profeta, procurarán crear una sola religión, unir todas las religiones a través del ecumenismo. Hoy en día se están dando indicios de estas unidades que el anticristo o el sistema del anticristo viene creando desde el principio. Sabemos también que nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos de no estar participando en eventos ecuménicos, porque nosotros adoramos a un Dios vivo y de poder. Y nosotros no podemos juntarnos con gente que adore en pedazos de madera ni de yeso, sino mantenernos en la línea. Se habla también de que será un agente aliado del anticristo. Promoverá una falsa y ecuménica iglesia que adorará al anticristo. Controlará la economía mundial. Y solo los que tengan la marca podrán comprar
y vender. Las cosas se complicarán en el tiempo del anticristo. Ahora bien, aquí se habla de la marca de la bestia. El propósito de la marca es para el comercio, la adoración, la afirmación y protección del anticristo. La marca indica propiedad y control sobre los que la tengan. Es decir, sabemos que en la antigüedad se marcaban las propiedades. Podían ser animales a la cual se le ponía una estampa para identificarlo con el nombre del dueño. Evidentemente de que la marca del anticristo es un asunto físico, es un asunto visible, pero no se ha revelado todavía en este tiempo. Muchas personas han especulado diciendo que ciertas vacunas es la marca de la bestia o que el microchip es la marca de la bestia. Todavía no se ha revelado este asunto. Nosotros debemos tener cuidado al interpretar las Sagradas Escrituras y no adelantarnos a los tiempos. La naturaleza de la marca. La palabra bíblica para marca tiene un significado similar al de las palabras tatuaje o estigma. O sea que es algo visible. Y además de esto, la Biblia dice claramente que será en la mano derecha o en la frente. O sea, algo visible, algo que las personas podrán ver rápidamente. ¿Qué tipo de marca será? Todavía no se sabe. La Biblia no arroja más luz con respecto a ese tema. Por eso muchas personas que se han adelantado a señalar cosas se han equivocado. Porque aún la Biblia solo lo dejó en esa etapa. Esas son cosas, las cosas que son que no están reveladas para los hombres, hay que dejarlas así. Porque mucha gente, precisamente de ahí vienen las falsas doctrinas, por querer saber más que la Biblia, por querer agregar cosas más que lo que dice la palabra de Dios. El número 666, cantidades de teorías y especulaciones se han dado con este número a todo lo largo de la historia, incluyendo el personaje del anticristo que se le ha llamado a diferentes personas como que si fuesen el anticristo. Y esta lista de personas que están ahí son unos chivitos altos de jobo, como dicen. Porque la Biblia describe cómo es que va a ser el anticristo. Donde se habla de que él va a hacer grandes señales y que va a hacer descender fuego del cielo. O sea que no es cualquier tipo de persona. Es una persona que el dragón, Satanás, le va a dar toda su autoridad y poder para que haga esas señales. Y la lista que tenemos aquí, ninguna de esas personas tiene cualidad de anticristo. Inclusive en los años, 2 años atrás, cuando empezó la pandemia, muchos estaban diciendo que Bill Gates era el anticristo. Imagínese usted la lista de personas que hay ahí que no la vamos a mencionar. Usted lo tiene en su material. Pero son personas que en algún momento tuvieron un liderazgo y que quizá por la maldad que hacían, por las descripciones que hacían, la gente lo atribuía, lo reconocía como anticristo. Sin embargo, no es así. Un consejo, nunca se ponga a dar nombre de gente diciendo que es el anticristo. Estas son cosas que todavía no están reveladas. La Biblia no identifica al anticristo, ni interpreta su número. En cambio, dice que cuando el anticristo se revele durante la gran tribulación, el número de su nombre, el equivalente número de su nombre, será 666. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, cualquier especulación sobre la identidad del anticristo antes de que se revele, va más allá de los límites de una legítima interpretación profética. La identificación simplemente no está disponible todavía. Ahora bien, aquí se habla de la construcción del tercer templo.
Primero tenemos que pasar por el primer templo que fue construido por Salomón, rey de Israel, en el año 587. O sea, mejor dicho, en el año 966 y destruido en el 587 durante las invasiones que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Evidentemente que este templo, después de Salomón haberlo creado, construido, fue saqueado y una gran parte de ese templo fue destruido. Ahora bien, el segundo templo, llamado el templo de Zorobabel, es el mismo templo de Salomón, pero modificado. Fue reconstruido nuevamente en el año 515 a través del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, sabemos que después de los 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel regresó otra vez a su tierra natal, ya prácticamente una nueva generación, para volver a reconstruir el templo que había sido afectado, el templo de Salomón, y para levantar los muros de la ciudad. Bien, entonces, ¿qué resulta? Que este mismo templo ya volvió a ser modificado y ampliado por Herodes el Grande. O sea, Herodes el Grande empezó 20 años antes de Cristo a reconstruir el templo. Aclaramos que hubo varios Herodes. Este Herodes que estamos hablando fue uno de los primeros Herodes. En el Antiguo Testamento todavía estaba este. Y que él modificó el templo, hizo un templo majestuoso, un templo mucho más grande que el templo que había hecho Zorobabel o Salomón. Y que en el lugar de este templo ahora, recuerden que en una ocasión Jesús en Mateo 24 salió a dar una vuelta con los discípulos y los discípulos le mostraron la ciudad y le mostraron los edificios, le mostraron el templo y Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Evidentemente de que este templo fue destruido por el emperador Tito en el año 70, cumpliéndose la profecía de Jesús de que ese templo iba a ser destruido. O sea, estamos hablando aproximadamente de unos 30 y algo de años después que Cristo murió, entonces el templo fue destruido. Actualmente no se han vuelto a construir más templos después de esa destrucción del año 70. No ha sido construido o reconstruido el tercer templo donde tiene que sentarse el anticristo. El anticristo tiene que sentarse en el templo de Jerusalén. Pero ahora mismo no hay templo. Lo que tenemos es la mezquita de El-Aqsa, la mezquita de El-Aqsa y también la cúpula de Roma. ¿Qué hay en esta mezquita? Sabemos que lamentablemente el pueblo de Israel, al ausentarse en el año 70 después de Cristo, por la persecución que hubo, la tierra de Israel, los judíos duraron todos esos años fuera de su tierra y fue tomada esa tierra por los palestinos, fue tomada por los musulmanes. Los musulmanes se adueñaron de esa tierra y cuando Israel regresa otra vez en 1948, cuando es reconocida como nación, encuentra este problema de que ya su tierra estaba habitada por los musulmanes. Y de ahí surgió en el año 1967, la guerra de los 6 días, donde Israel hizo guerra con Palestina y recuperó una gran parte de su terreno. Sin embargo, esta parte donde estaba el templo de Salomón no fue recuperado por los judíos. Y ese es el conflicto que hay actualmente. El templo de Israel, ellos lo quieren reconstruir nuevamente, pero no pueden porque están dentro de la mezquita los musulmanes. Y el pueblo de Israel, para ellos consolarse, lo que hacen es que hacen sus oraciones en el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones está en una parte baja
que era parte de las paredes del templo que fue destruido. En ese muro ellos oran a Dios. En esos muros ellos interceden. Pero lamentablemente no han podido construir el tercer templo. Pero sabemos también que desde unos años atrás, este templo o el pueblo de Israel tiene proyecto de reconstruir nuevamente ese templo. Y muchos de los utensilios que ellos van a usar en el futuro ya están hechos. Ropas, sacerdotes, están entrenando gente para volver otra vez a los sacrificios. Una gran parte de los utensilios, el altar de bronce, el altar de los sacrificios, todo eso ya está preparado para la reconstrucción del tercer templo. Eso nos dice a nosotros que debemos estar alerta. Y vemos también que en esta explanada, porque es un solar grandísimo, 13 hectáreas, hay principalmente estas dos construcciones, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Se le llama cúpula de la roca porque ellos hicieron una construcción, esa construcción que se ve ahí, dentro de ella hay una roca grande que es donde ellos dicen que fue donde, en el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y aparte de eso dicen que en ese mismo lugar supuestamente Dios se llevó a Mahoma. Entonces los musulmanes no van a entrar en negocio con los israelitas porque para construir el templo hay que desbaratar esas dos construcciones que están ahí. Y es muy difícil que ellos se pongan de acuerdo ahora, pero sabemos que en un futuro eso va a suceder. En algún momento alguien se va a poner de acuerdo y van a reconstruir el templo nuevamente, donde debe sentarse el anticristo a blasfemar de Dios. Ahora bien, dice que el anticristo y los primeros 4 sellos, empieza por el primer sello cuando se abre, la llegada del anticristo y su gobierno global, un caballo blanco que no tiene nada que ver con Jesucristo. Porque dice que le fue entregado un arco pero sin flecha. Alguien que tiene un arco y no tiene flecha significa que no viene a pelear. Que viene en son de paz, en un caballo blanco, para engañar a las personas. Entonces el anticristo va a venir de esa forma. Evidentemente que va a ser un gobierno de diplomacia durante los primeros años del anticristo. El caballo blanco indica victoria, paz, y dice también que va a venir con una corona, dominio más adelante, porque al principio todo va a ser color de rosa. Luego el anticristo entonces es presentado como el jinete de un caballo rojo, que simboliza violencia, sangre, tribulación, guerra, y que le fue dada una espada grande, que es símbolo de guerra. O sea, el que estaba en son de paz se rebeló y ahora está en son de guerra contra los judíos y contra el mundo. El tercer jinete, el anticristo, se le da una balanza, indicando escasez de alimentos, por causa de las guerras que va a hacer. Las guerras traen escasez, las guerras traen miseria. Entonces, este jinete viene en un caballo negro, representando a la muerte, el hambre que azotará la tierra como nunca antes en la historia del hombre. Y la balanza en la mano, escasez de alimentos. Luego viene entonces el cuarto jinete, que es la muerte, simbolizando así la muerte. El caballo amarillo, color pálido de los cadáveres, indica entonces
que muchas personas van a morir por causa de la descomposición de cadáveres que están descompuestos por causa de las guerras que va a hacer el anticristo. Porque ya cuando se llega a un nivel de cadáveres mayor, ya no, la gente ni siquiera lo entierra, porque ya no hay espacio, ya no hay forma, y cada quien quiere salvar su vida. Ahora bien, llegando a este punto, evidentemente que tenemos que tocar esta parte de las 70 semanas. La Biblia habla acerca de este tema en Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, donde dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, aquí entra entonces la palabra septena. 70 septenas están determinadas para tu pueblo. Aquí utilizamos la palabra docena para referirnos a 12 unidades. En Israel se usa la palabra septena para referirse a 7 unidades. Una septena son 7 unidades de cualquier cosa. Una septena de naranja, por ejemplo. Una septena de manzana. O sea, 7 manzanas. O sea, esto indica que cuando se habla de las 70 semanas, se está hablando de 70 septenas, 70 veces 7. Y aquí, en este lenguaje, evidentemente de que se está refiriendo a un periodo de años, 490 años, determinado para el pueblo de Israel. Y dice que las primeras 7 semanas fueron el tiempo en que se tardó para reconstruir nuevamente los muros de la ciudad en el tiempo de Zorobabel. ¿Cuál es el propósito de las 70 semanas? Primero, terminar la prevaricación. Prevaricación es la maldad, la iniquidad. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, para ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, hubo varios decretos cuando empezó a cumplirse las primeras 7 semanas. Porque se habla primero de 7 semanas. Vamos a ver. El decreto de Ciro en el año 539. El decreto de Darío I en el 519. El decreto de Artajerjes en el 459. O sea, tenemos aquí varios decretos que fueron los que dieron la orden para que el pueblo de Israel reconstruyera nuevamente los muros de la ciudad y también reconstruyeran el templo. La primera unidad, 49 años, o sea, 7 septenas, 49 años, o sea, 7 semanas, 7 septenas. Si yo digo 2 septenas, son 14, ¿verdad? Pero aquí se está hablando de 7 septenas. O sea, 7 veces 7 son 49. 49 años. Entonces, el total de todo, por supuesto, son 490 años. Las primeras 7 semanas dan un número de 79 años, que fue cuando ellos reconstruyeron el templo. Y luego viene un segundo periodo que dice, que habla, el segundo periodo, 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Una parte que también se ha cumplido al pie de la letra durante la reconstrucción del templo, cuando se levantó Sanbalá y Tobía para tratar de impedir que la obra avanzara, que fueran reconstruidos. O sea, si estamos hablando de que 7 semanas, por un lado, que fueron la primera, y luego le agregaron 62 semanas más, o
sea, 434 años, hace un total de 483 años. El total hasta ahora, hasta donde hemos visto, han sucedido 483 años. Vemos entonces que todas estas semanas se fueron cumpliendo una atrás de la otra, sin espacio. Luego dice, se habla acerca de la venida del Mesías. Las 62 semanas terminarán cuando el Mesías príncipe entra a la ciudad, a la santa ciudad, es decir, cuando Jesús entró sobre un pollino de asna en la ciudad de Jerusalén. Sumando los años nos da 483 años, es decir, 69 semanas han pasado. 69 semanas han sucedido. Falta la semana número 70. Pero ¿qué pasa? Que en la semana número 70, Dios hizo una pausa en el reloj profético de Israel. Aleluya. Y le dio espacio a la gracia. Y esa pausa ya tiene cerca de 2000 años de predicación del Evangelio de Cristo. Le dio paso a los gentiles para que se salvasen también. Dios puso una pausa. Ahora no voy a tratar con el pueblo de Israel, sino con la iglesia de Cristo. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces dice claramente que al destruir este templo, o sea, en el año 70, ya está la pausa cuando se cumplió las 69 semanas. Dice que se le quitará la vida al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías. Y luego, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál príncipe? El emperador Tito. Destruyó a Jerusalén. Y para que se cumpliese lo que dijo Jesús, el templo que estaba enchapado en oro, el templo que hizo Herodes, le pegaron fuego los romanos, ese ejército. Y el oro que tenía el interior del templo se derritió. Y los soldados empezaron a buscar oro dentro del templo. Y no quedó piedra una encima de la otra para que se cumpliese lo que Jesús dijo. Ahora bien, el tercer período es de una semana. ¿Qué es esto? Una septena. Una semana es una septena. 7 años. Faltan 7 años. Han pasado 483 años donde todas las profecías de las 70 semanas se cumplieron una atrás de la otra. Pero las 70 no ha pasado todavía porque aún Dios tiene el reloj profético en pausa. Aleluya. Y dice que han pasado cerca de 2000 años a partir de la muerte de Cristo, que se asegura que fue en el año 33 de nuestra era. El último 7 de Daniel es lo que generalmente llamamos el período de la gran tribulación y empezará con el arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, antes que Dios le dé pausa a ese reloj otra vez y empiece a correr el reloj profético de Israel, la iglesia se va para el cielo. De eso no hay duda. Óigalo bien. ¿Cuál es el panorama en esa pausa que se ha hecho? En esta pausa que ha hecho Dios con la humanidad, con el pueblo de Israel. Obsérvese que en Israel actualmente, desde esa época,
En Israel no se ha levantado profeta. En Israel todo está mudo. En Israel Dios no está hablando. Porque el enfoque de Dios en esta actualidad, desde el tiempo en que Cristo murió, Dios se enfocó en la iglesia, que son los que estaban lejos. Óigalo bien, la parábola de la boda del hijo del rey que se iba a casar. Cuando mandó a buscar los invitados, todo el mundo puso una excusa, usted lo conoce. Entonces el rey se airó y dijo: vayan por los montes, vayan por los barrios, vayan por las ciudades y recojan a los cojos, recojan a los mansos, a los mancos, a todo aquel que quiera venir a la boda. Y dentro de esos mancos y cojos estamos nosotros. Aleluya. Ahorita se dijo, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero nosotros le recibimos. ¿Cuál es el panorama que se está viviendo en la actualidad? Está más que claro. El evangélico que se pierde en este tiempo es porque quiere. Oiga bien. Usted sabe, hermano, que en este tiempo, actualmente, el 24, o sea, el viernes, se cumplió un año de la guerra de Ucrania junto con Rusia. Y oiga, la cantidad de muertos se estima a más de 300,000 muertos. Y que hay otro detalle. La gente piensa que nada más es Turquía y Ucrania que están peleando. Hay un gran grupo de países por detrás que están peleando. Y 2 semanas antes, Israel anunció públicamente de que se iba a meter en el pleito también. Israel se metió en el pleito y está apoyando a Ucrania. Obsérvese la cantidad de dinero que ha dado Estados Unidos para esta guerra. 68.500 millones de dólares. Él anunció recientemente que iba a seguir dando un monto de 500 millones de dólares. Estados Unidos, señores, va a quedar en quiebra. Óigalo bien. Esto va a traer una crisis muy fuerte a nivel mundial. El anuncio de la sequía del río Éufrates es otra señal de que la iglesia tiene que apretarse los pantalones y la falda. Adelantos científicos, escasez de alimento, terremoto, la tierra está temblando como un ebrio. Óigalo bien, nuestra misión no es asustarnos, nuestra misión es confiar más en Dios, consagrarnos más a Él, para cuando suene la trompeta, volar para el cielo. Aleluya. Antes de que el reloj profético de Dios empiece a correr otra vez, se va a producir un evento que no tiene precedente. Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y también resucitó, también Dios traerá con Él a los que durmieron en Él. Aleluya. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y dice el apóstol Pablo, luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Aleluya. No entiendo cómo es que hay evangélicos que dicen que van a pasar por la gran tribulación. Yo no estoy esperando al anticristo. Yo estoy esperando a Cristo. Aleluya. El mismo apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante, vuelve a repetir y a dar énfasis en lo mismo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Aleluya. ¿Cuál es la final trompeta? ¿Cuánta gente se han confundido con esto? Diciendo que la final trompeta es la séptima trompeta. ¿Dónde la séptima trompeta habla de arrebatamiento? En ningún sitio. Porque Pablo está hablando de otra trompeta. La trompeta que habla en Apocalipsis es una trompeta que es tocada por los ángeles. La trompeta que habla Pablo, esa responsabilidad Cristo no se la dio a nadie. Dice, Él mismo va a tocar esa trompeta. El mismo Cristo la tocará. Por eso dice, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, destruida es la muerte en victoria. Aleluya. Y Pablo se burla de la muerte y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. El término arrebatar es una palabra que viene de la palabra harpazo. No se está hablando de una venida, es de un arrebatamiento. Pablo dijo: nosotros seremos harpazo, seremos arrebatados, seremos quitados del medio. Está demostrado en la historia que cada vez que Dios va a mandar algún tipo de destrucción sobre la humanidad, Él se apercibe primero de sacar a los suyos. Cuando Dios iba a terminar el mundo con agua, sacó a Noé y su familia de ahí. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia de ahí. Aleluya. El mismo Dios nos dio promesa. El mismo Cristo, hablando con los discípulos, le dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino de los cielos. Aleluya. Falta una semana. Aleluya. Muchas personas han querido ridiculizar. En este tiempo se han levantado falsantes, herejes, diciendo que no habrá arrebatamiento de la iglesia.
No permita que nadie lo saque de ahí, hermano. El enemigo de la justicia está buscando esa estrategia para que la iglesia se descuide con el Señor. No sabemos en qué momento se va a armar un corre-corre en el mundo. No sabemos en qué momento va a sonar la trompeta de Dios. La Biblia habla de que el anticristo, cuando coja el poder en esa última semana, va a confirmar el pacto con muchos. Con el pueblo de Israel hará un pacto que él mismo va a romper. A la mitad dará de luna de miel con el pueblo de Israel. Pero cuando empiece a apoderarse, a coger poder, entonces él va a decir, ahora el que manda soy yo aquí. Y todos los que se queden junto con el pueblo de Israel estarán padeciendo de esa persecución que va a levantar el anticristo. Y la Biblia habla acerca de la abominación desoladora. 3 cumplimientos tiene esta profecía. Porque primero Daniel es quien menciona esta abominación desoladora. Y más adelante Cristo dice en Mateo 24:15, mas vosotros cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El primer cumplimiento en el año 169 antes de Cristo, cuando Antíoco Epífanes sacrificó una cerda en el altar del templo de Dios. Eso es un sacrilegio, una profanación. Pero luego tuvo un segundo cumplimiento cuando Tito destruyó el templo. Eso fue una profanación lo que hicieron con ese templo. Y la tercera parte se va a cumplir cuando el anticristo esté sentado en el templo que se va a construir y va a empezar a abrir su boca en blasfemias delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo en lo que dijo, mas vosotros sabéis lo que al presente lo detiene. Hasta que él, con un acento en la E, porque es de una persona que están hablando, de la persona del Espíritu Santo, cuando él sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. Óigalo bien, el anticristo es un poder, Satanás es un poder, pero esos poderes no pueden manifestarse mientras haya una iglesia llena del Espíritu Santo en la tierra. ¿O ustedes no saben que cuando llega un evangélico desacatado, como dicen, a un sitio y hay un brujo haciendo algo, esos espíritus no bajan? El demonio tiene que respetar a la iglesia. El demonio no puede manifestarse mientras la iglesia esté aquí. ¡Aleluya! Dice claramente la abominación desoladora. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y el final del sacrificio vendrá con abominaciones, seguida de una desolación tremenda. El anticristo va a ser un desastre en el mundo, porque va a exigir que lo adoren junto con la estatua que va a mandar a hacer. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este rompimiento del pacto y la abominación desoladora tiene la consumación prometida. Oiga bien, ¿qué significa esto? ¿Cómo va a terminar el anticristo? Porque eso no se queda ahí. Óigalo bien. Eso no se queda ahí. Evidentemente que el anticristo va a hacer guerra con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se va a dar cuenta que ese no es el Mesías que ellos estaban esperando. El pueblo de Israel se va a dar cuenta que cometieron un error. El pueblo de Israel se va a dar cuenta que ese no es el Mesías prometido.
Por cuanto era un hombre malo, era un hombre que no aceptó lo que ellos le habían dicho, entonces van a clamar a Dios. Aleluya. Y oiga la diferencia. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la venida visible de Cristo. Cristo vendrá con los santos. De allá para acá vendrá junto con los santos y un grupo de ángeles también. Está determinado en el Nuevo Testamento. Hay evidencia abrumadora de que la iglesia viene con Cristo otra vez a establecer su reinado. En Zacarías capítulo 14, verso 5, dice claramente que Dios vendrá con todos los santos otra vez a la tierra. Descenderá con todos los santos. Ahora bien, ¿qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todas las naciones harán lamentación por él. O sea, ¿cuál es el propósito de Cristo al venir en su segunda venida? El propósito es que la gente lo vea. No como cuando se vaya a llevar la iglesia. El propósito, Cristo se la va a lucir ese día. Y se lo voy a demostrar por la Biblia ahora. Cómo Cristo va a lucirse ese día. Frente a los pecadores, frente a los ateos, frente a los que no creen en Él. Él se la va a lucir ese día. En Mateo 24, verso 29 en adelante, dice, de inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque Cristo viene visiblemente después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación. Viene visiblemente. ¿Con quién? Él no viene solo. Viene con la iglesia y viene con los ángeles. A poner en cintura al anticristo y al falso profeta. 4 señales se mencionan en Mateo 24, verso 29 en adelante. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y la potencia de los cielos serán conmovidas. Ja, ja, ja. Jesús viene en las nubes con gran poder y gloria, porque Él quiere que la gente lo vea. Él quiere que la gente sepa que Él viene. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y con gran gloria. Aleluya. ¿Y qué nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante? Aleluya. El jinete del caballo blanco, Jesús de Nazaret, que viene con un ejército de allá para acá. Dice, y vi el cielo abierto, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y tiene un nombre que nadie conoce sino solo Él. Aleluya. Y luego dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos le seguían en caballo, vestido de lino finísimo. Porque el lino fino representa las obras de los santos. Jaja. Pero luego dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Pero dice que venía con su ropa teñida en sangre. Teñida en sangre. No viene a dar besito, viene a guerrear. Por eso dice claramente en Apocalipsis capítulo 17, verso 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es
Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. Hay una palabra que aparece para referirse a la segunda venida de Cristo. La palabra venida viene del griego parusía o parusia, que significa una venida o una manifestación aparatosa, una manifestación pomposa, una manifestación grande, terrible. Entonces eso es lo que va a hacer Cristo. Cristo no va a venir en un pollino como vino en aquel entonces. Ahora viene como Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Conclusión. El pueblo de Dios debe estar alerta, aguardando la esperanza bienaventurada para todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, el arrebatamiento inminente de la iglesia. Eso no lo para nadie. Ningún demonio para eso. Jesús, en el momento en que iba a ascender al cielo, reunió a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 6 en adelante, y le dijo a los discípulos que ya él se iba. Y dice que vinieron dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ustedes han visto ir al cielo, de esta misma manera volverá. Aleluya. Los tiempos están difíciles y peligrosos, pero nuestro Dios cuida a los suyos, a los que son de Él. Dios está pendiente de su pueblo y no lo dejará desamparado. Iglesia, no te descuide. Lo que dice en Lucas capítulo 21, versículo 28 en adelante. Mas vosotros, cuando veáis que estas cosas empiecen a suceder, erguid vuestras cabezas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Y luego sigue diciendo: de la higuera aprended la parábola cuando dijo: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que la venida está cerca. Así también vosotros sabéis que Cristo está a las puertas. No es tiempo de que la iglesia esté descuidada. No es tiempo de que la iglesia esté jugando. Es tiempo de estar alerta y preparado. No importa lo que pueda venir sobre este planeta Tierra. Si tú estás agarrado de Dios, nadie podrá separarte del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? No te descuide, iglesia. Asiste a todos los cultos que tengas que asistir. No te quedes en tu casa. No te descuide. En cualquier momento va a sonar la trompeta. Y Dios se llevará a un grupo de gente lavado por la sangre de Cristo para sacarlo de este mundo, a fin de que el anticristo se manifieste. Dios le bendiga.